Bien, buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a dar inicio con la clase correspondiente, para lo cual ya está compartida la pantalla. Voy a hacer algunos me voy a ir solamente adelante. Voy a borrar algunas cosas que estaban hechas muy mal. Voy atrás, acá, acá. A ver, vamos a hacer. Estoy controlando un poquito para ver, algunos están con celulares, por eso que estoy viendo un poquito con su celular, si pueden ver. Bien, a ver, voy a ir nuevamente a hacer un recordatorio. Voy a borrar. Bien, acá ya tenemos una aplicación, pero ¿de dónde nace este error sistemático? Vamos a rememorarlo acá nuevamente. Voy a considerar un equivalente de Thevenin. En realidad este debería ser un equivalente de Thevenin. Voy a colocar acá R. Le llamé RI, no, le llamaré R. Bueno, acá tengo una fuente de tensión. Estoy un poquito más. Ahora voy a utilizar como este. Sí. Tengo más, menos. Para no estar complicándome acá tengo un equivalente de Thevenin, donde tengo una fuente de tensión y una resistencia R, lo voy a llamar. Voy a quedar en esos términos. Entonces, tengo este circuito y voy a encontrar primero la tensión. Quiero encontrar entre A y B la tensión AB voy a poner. Y esa tensión es la tensión verdadera. Entonces, ya había dicho que si yo considero un instrumento ideal, que es su impedancia infinita, la tensión que mida acá va a ser igual, va a ser igual a U. Bien, si yo a este circuito ahora voy a medir la tensión con un voltímetro, que tiene el voltímetro una resistencia RB, yo quiero determinar la tensión entre A y B, que la vamos a llamar tensión medida, porque ahora el instrumento está midiendo. Entonces, bajo esta situación, solo aplico yo un divisor de tensión, o primero, si gustan, encuentran la corriente, esa corriente multiplican por resistencia, es la tensión acá. Entonces, la tensión medida va a ser U por
RB sobre R más RB. Entonces, acá se ha producido un error que se llama error por efecto de carga o error sistemático de inserción, porque el instrumento está alterando. Entonces, he cometido un error y ese error está definido. Error es igual al valor medido, en este caso hemos hecho medición de la tensión medida, bien que he puesto E para no confundir acá. Entonces, el error se define valor medido menos valor verdadero. O es decir, tensión medida menos tensión verdadera. Reemplazando valores acá, voy a tener que la tensión medida es U RB R más RB menos U verdadero. La tensión U verdadero es U. Por tanto, el error va a ser igual a U RB R más RB menos 1. Y esto habíamos dicho que era igual a U acá aparece un signo negativo. Tengo R más RB. Acá, RB entre este me queda RB. RB menos R menos RB, entonces me va a quedar menos R. Por tanto, el error absoluto por efecto de carga, cuando yo estoy midiendo tensión, está dada por esta relación. ¿Ya? Y el error relativo directamente en por ciento va a ser igual al error sobre el valor verdadero, en este caso la tensión verdadera multiplicada 100%. Reemplazando valores, voy a tener menos U R más RB sobre U. La tensión verdadera es U. Entonces, U con U se va. Entonces, el error relativo en por ciento, yo lo que hago es para aclarar de qué se trata este error relativo, generalmente aprovecho a hacer esto. Pero vamos a intentar. Error de la tensión en por ciento, ¿no? De tensión para que nos quede bien claro. Eso va a ser igual a menos R más RB 100%. ¿Ya? Entonces, ojo que acá el error absoluto es negativo y el error relativo también es negativo. Entonces, acá tengo un ejemplo. Entonces, queremos determinar la tensión entre este punto, que lo vamos a llamar A, B. Entonces, para eso es que recalqué en la anterior clase, dije, o digo, a principios dije, deben aprender a dominar lo que es el equivalente de Thevenin. Entonces, de este circuito, yo puedo expresar el equivalente de Thevenin de la siguiente forma. La tensión de Thevenin acá, como las dos resistencias son del mismo valor, entonces la tensión acá va a ser 150 voltios. Y la resistencia de Thevenin, lo que estoy encontrando entre A y B es el equivalente de Thevenin. Va a ser el paralelo de estas dos resistencias.
como sus valores son 2K, 2K, entonces la resistencia equivalente de Thevenin va a ser 1K ohm. Listo. Entonces acá tengo A y B. Ahora, vamos a determinar la tensión verdadera, como dice acá, es igual a la tensión que existe acá, no a esta, acá ya en el equivalente. Entonces, la tensión verdadera va a ser igual a 150 voltios. Y acá está. Lo mismo si uno resuelve esto. Entonces, la tensión verdadera o es la tensión sobre la resistencia 2 es 150. Se aplica lo que habíamos previsto. Bien. Ahora, vamos a recordar un poquito esto. Voy a volver y voy a ir adelante y hacia atrás. Entonces, para seguirle el ejercicio. Vamos. Entonces, cuando yo coloco un voltímetro que tiene esta resistencia interna acá, entonces vamos a volver a explicar esto con calma, pero primero quiero aprovechar el camino más sencillo para comprender. Entonces, RB 2K. Entonces me dice que acá la resistencia, voy a colocar acá un voltímetro y su RB vale 2K ohm. Bien. Entonces, acá me facilita y quiero determinar la tensión medida. Este lado. La tensión medida va a ser el voltímetro, va a lecturar acá. Esta es la tensión medida entre este punto, pero entre este y este punto está esta resistencia. Nuevamente aplico lo que es divisor de tensión. Entonces va a ser a esta tensión 150 voltios multiplicada por esta resistencia, que es 2 kiloohmios, dividida sobre la suma de estos dos, que es 3 ohmios. Y esto me va a dar el valor de, el anterior mi calculadora andaba un poquito mal, entonces tengo 150 por 2 dividido entre 3, me sale 100. Entonces la tensión medida es 100 voltios. Bien, y aplico esta ecuación que dice valor medido menos valor verdadero. Tensión medida. Entonces el error, así coloco a veces, de la tensión va a ser igual. La tensión medida, 100 voltios, menos la tensión verdadera, 150 voltios, igual a menos 50 voltios. Entonces, la tensión, el error es menos 50 voltios, que también lo puedo reemplazar en esta ecuación. Vamos a aprovechar de reemplazar en esa ecuación. Entonces, el error de la tensión, error absoluto, va a ser menos U. Estoy hablando no de esto, cuidado, ya estoy transformado acá, equivalente de Thevenin. Entonces es 150 multiplicada por R. R es este. Un K ohmio. Dividido sobre la suma de un K más 2, 3K. ¿Ya? Y eso, ¿qué más me falta acá? Eso es, sí. Entonces tengo 150 por 1. Acá fíjense, este es diferente. Cuidado, no confundir. Esto ya directamente es el error, porque acá está la ecuación que ya he encontrado. Entonces, aplicando esa ecuación,
digo, menos es 150. K con K ohmios se van. Entonces, 150 por 1, 150. 150 entre 3 es 50. Menos 50 voltios. Bien. Entonces, cualquiera de las formas que ustedes vean conveniente, aplica. Bien, ahora queremos saber el error relativo. El error relativo un poquito aclarando. Ustedes vean ya su técnica de cómo este representa error relativo de la tensión en por ciento. Va a ser igual el error, esta ecuación que estoy aplicando, el error absoluto sobre el valor verdadero por 100. Error absoluto, menos 50 voltios, dividido sobre tensión verdadera. Tensión verdadera, 150 voltios, multiplicada por 100. Eso me va a dar menos 50 por 100 dividido entre 150. Me sale 33%. 33,33, perdón. 33,33%. Este es, no, y lo otro es reemplazando acá. Entonces sería el error de la tensión en por ciento va a ser menos. R es un K sobre la suma 3K ohmios multiplicada 100%. Este con este se va, acá me queda 100 sobre 3 es menos 33,33%. ¿Ya? Entonces, el error que he cometido cuando he medido es esto. Ahora, voy a hacer algunas aclaraciones. Bueno, aquí está la tensión medida. Nuevamente recalcamos. Acá está el error absoluto por inserción. Sacamos 50 voltios. Y el error relativo acá, adimensional, es 0,33. En por ciento es 33,33. ¿No? Bien, yo pregunto. Cuando les indico, ¿y qué tensión ustedes me van a... O sea, ¿qué tensión es la que se ha medido entre A y B? ¿Cuál indican ustedes cuando hago la pregunta? ¿Qué tensión existe entre A y B? ¿Cuál indica? La tensión medida, que es 100 voltios. Teníamos la tensión verdadera, que es 150 voltios. ¿Cuál de estos indican ustedes? Si me dicen 100, entonces justamente para eso es lo que estamos viendo. Habíamos encontrado que el error en tensión era menos 50 voltios. Y vamos a aprovechar de un término. La corrección, abreviamos con la letra C, es igual a menos el error. Entonces voy a encontrar la corrección, en este caso es 50 voltios, menos 50 voltios. Entonces, cuando yo he hecho la medición, es por eso que cuando expresamos el resultado de la medición, tenemos el valor medido, el valor indicado
o el promedio más la corrección. Debemos corregir. Es un error sistemático que hay que hacer la corrección. Entonces, acá está expresado y más o menos tengo la incertidumbre. Bien, entonces acá, cuando me dicen qué tensión es, no le voy a decir 100, porque hay un error que obviamente no supe escoger muy bien el instrumento o no tenía un instrumento que tiene una resistencia muy baja, resistencia interna del voltímetro. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a expresar el resultado, deberé expresar y decir 150 voltios más menos la incertidumbre, que todavía no voy a entrar en detalle. Entonces, no voy a decir 100, he medido 100, pero ¿dónde está el error? Si sabes, si conoces el valor verdadero, en este caso estamos conociendo el valor verdadero, es posible realizar la corrección. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa ahora con el amperímetro? Nuevamente vamos a seguir la misma expresión. Entonces tengo acá un equivalente que le voy a llamar R. Acá tengo una fuente de tensión. Acá está E, yo lo voy a llamar U. ¿Ya? Entonces, primero vamos a encontrar la corriente acá. Y cuando tengo acá cortocircuitado, debo encontrar esta corriente que la voy a llamar corriente verdadera, que va a ser U sobre L, ¿no? La corriente que circula por acá se llama corriente verdadera, es U sobre L. Cuando yo coloco un amperímetro, ese amperímetro tiene una resistencia interna. Entonces, este amperímetro va a hacer la lectura de una corriente medida. Y esa corriente medida va a ser igual a esta tensión sobre la suma de estas resistencias. U sobre R más RA. Bien. Entonces, acá hay un error. Ese error de la corriente va a ser igual a la corriente medida menos la corriente verdadera. La corriente medida vale U R más RA menos la corriente verdadera vale U sobre R. Por tanto, voy a tener U1 R más RA menos 1 sobre R. Y esto va a ser igual a U. Acá voy a tener R más RA. Y esto, dividido entre esto, voy a tener R acá. Y esto, dividido entre esto, voy a tener negativo acá. Por tanto, ¿quién se van a simplificar? Acá voy a tener R y me va a quedar menos RA. ¿Sí? Entonces, acá tengo negativo. También en deficiencia y ese es el error. Ahora voy a encontrar el error relativo de la corriente en por ciento, que va a ser el error absoluto sobre la corriente verdadera multiplicada 100%. Entonces, reemplazando, voy a tener menos U R A R más RA sobre, este es el error
absoluto sobre la corriente verdadera, que es U sobre R. Acá me está faltando un R, ¿no? Entonces, la tensión se va, esta R, a ver, déjenme ver. Si este va para arriba, si esta con esta se va, y me va a quedar que el error relativo de la corriente va a valer menos RA sobre R más RA. Bien, por 100. Acá ya hicimos un análisis. Voy a volver atrás para que podamos hacer un análisis. Entonces, ¿quién es el que está introduciendo acá el error de 33%? Es el RB. Si RB, acá, si RB es infinito, este es grande. Entonces, algún valor dividido sobre un valor grande es 0. Entonces, el error absoluto es 0. Lo mismo acá, si este valor es alto, esto tiende a 0. Por tanto, el error relativo en por ciento tiende a 0. ¿Ya? Por eso es que su resistencia interna de los voltímetros, para que no introduzca mucho error, es que RB debe ser grande. Bien, vayamos ahora acá a... Este es el error relativo de la corriente por inserción. Entonces, si RA, lo que queremos es que RA sea 0. Si es 0 acá, voy a tener 0, error relativo 0%. O acá, si yo tengo RA que tiene un valor de 0, entonces pues ya, no es así. Entonces estamos encontrando ahora la corriente, esta es la corriente verdadera en este ejemplo, es la tensión, que está la tensión sobre esta resistencia de 100. Entonces la corriente verdadera es 3 amperes. Vayamos atrás, digo adelante. Entonces, ahora, cuando yo conecto el amperímetro, acá tengo RA, en este caso, estoy aprovechando el ejemplo y dice que tiene este valor, ¿sí? Entonces, voy a encontrar la corriente medida. La corriente medida es la tensión sobre la suma de estas dos resistencias. Y eso me da este valor. 2,98, no, yo redondeando a 2 decimales, 99. El error es la corriente medida, que es este valor, 29985 está bien, menos la corriente verdadera que hemos encontrado 3. Entonces, la corriente acá es menos 0,0149. Esto mismo lo podemos encontrar acá. Reemplazando los valores acá, me dice que el error de la corriente es menos U, es 300 volts, multiplicada por RA. RA me ha dicho que es acá 0,5 ohmios, que esto para mí va a ser igual a RA. Entonces, 0,5 ohmios sobre acá. R es este, 100 ohmios, multiplicada 100 más 0,5. Ohmios, y acá ohmios, sus unidades. Entonces, tengo 300 multiplicado 0,5 sobre todo esto. Vamos a hacerlo de esa forma también y voy a obtener. Tengo 300 por 0,5 dividido entre 100, dividido entre la suma de 100 más 0,5. Y eso me sale en mi calculadora negativo 0,1
0,149. Bueno, acá 2, me quedo hasta ahí, que es el error es 0,149. Y veamos cuánto salió. 0,149 negativo. Relativo, por cualquiera de los modos. Si quiero, aprovecho acá y reemplazo. El error relativo de la corriente en por ciento será igual a menos. Denme un segundito, por favor. Hola. Sí. Sí, ¿con quién habló? Marcialcito, te llamaré o llámame dentro. Estoy en clase ahorita. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, media hora. Listo. Chao, chao. Bien. Acá vamos a reemplazar valores. RA 0,5 ohmios sobre la suma de 100 ohmios más 0,5 ohmios multiplicada 100%. Esto vamos a obtenerlo en por ciento. Entonces tengo 0,5 por 100 dividido entre la suma de 100 más 0,5 y tengo 0,4975. Bueno, voy a ponerle acá todo. 0,4975. Bueno, ¿no? Entonces acá podríamos redondear a 0,498 o si no, directamente 0,5. ¿No? Bien, esto es en por ciento. Acá es en... Veamos ahora acá el resultado. Entonces, menos 0,49, haciendo lo que hacemos. Conocemos este, dividimos entre la corriente, multiplicamos por 100. Ahora, nuevamente la pregunta es la siguiente. ¿Qué valor van a indicar cuando les diga cuánto es el valor? Entonces hay que decir el valor de la corriente medida corregida es 3 amperes. Entonces la corriente tendrá el valor de 3 amperes y no decirme 2,98, ¿no? Porque aquí estoy asumiendo y estoy haciendo una corrección. Acá solamente estamos viendo los errores. Bien, un poquito nos vamos a adelantar de donde, como verán, los instrumentos tienen su propia resistencia interna, como amperímetro y como voltímetro. Entonces, un poco vamos a adelantarnos. Lo que estilan los fabricantes es justamente esto ya un poquito, te dan la información, el consumo específico llaman, de la potencia. Acá podríamos confundir y yo lo pondría potencia específica. ¿Ya? Cuando hablo de potencia específica, estoy hablando de la potencia, que su unidad está acá en vatios, y el alcance depende. Como cuando es como amperímetro, entonces tendrá el alcance, su unidad, amperios. Si es voltímetro, tendrá vatios sobre voltio. ¿Ya? Entonces, este valor el fabricante nos proporciona. Pero ¿cómo nos proporciona esta información, este dato? Porque con este dato yo puedo encontrar, la resistencia interna del amperímetro y la resistencia interna del voltímetro. Yo utilizo minúsculas, por favor. Si tengo mayúscula acá, minúscula. Si alguien quiere utilizar mayúscula, no hay problema. Entonces, ¿cómo se define?
En un amperímetro, la potencia específica del amperímetro es la potencia sobre el alcance o su corriente máxima. Entonces, la potencia del amperímetro es la resistencia por I cuadrado. Acá tengo el amperímetro. Y este amperímetro tiene su RA. Entonces, la potencia depende de la corriente. Y esta corriente es la corriente del amperímetro o generalmente, como dice, alcance o escala. ¿Ya? Entonces, acá. Entonces, fíjense que de reemplazar esos valores obtenemos que la potencia específica es igual a RA por IA. ¿Qué significa eso? Que acá hay una caída de tensión del amperímetro, ¿no? La corriente del alcance multiplicado por él es la caída de tensión que existe en el amperímetro. Este dato es lo que actualmente, antes, bueno, cuando dan este dato, están especificando que nos dan la caída de tensión del amperímetro. Y eso en su nombre tiene, a veces dice drop, ¿ya? En los manuales de los instrumentos, ahí aparece esto. Entonces, por ejemplo, me dan un dato y me dicen, la caída de tensión del amperímetro y en esa es, para todas las escalas, voy a decir, tiene un valor de 200 milivolts. Esta es tensión, ojo, fíjense. Entonces, este dato me da. Ahora, si me dan este dato, el fabricante me da este dato, yo puedo encontrar sus resistencias del amperímetro para las diferentes escalas. Me voy a tomar un ejemplo. Voy a decir que tengo la escala para una escala de, me voy a tomar 0.2 amperios. O esto es lo mismo a decir 200 miliamperios, ¿no? 1, 2, 3. 200 miliamperios. Entonces, RA va a ser igual. La caída de tensión, que es 200 milivoltios, dividido sobre 200 miliamperes, y esto me sale un ohmio. Entonces, ya conozco su resistencia. Entonces, el fabricante me proporciona este dato. Me dice, a veces, si no, me dice, para esta escala, su caída de tensión es tal. O me dice a veces, para todas las escalas del amperímetro, la caída de tensión es tanto. Acuérdense. Va. En el caso del voltímetro, como dice acá, específico, es la potencia del voltímetro, su potencia de consumo, por eso se llama consumo específico, que consume, sobre la tensión o escala también, alcance, ¿no? Entonces, la potencia del voltímetro en función de su tensión, entonces tenemos, este es la potencia. Dividido sobre este me da este valor, ¿ya? U, valor de tensión sobre resistencia. Pero el fabricante no me proporciona esta información, sino me proporciona el inverso de la potencia específica. Y eso llama, siempre van a escuchar hablar, sensibilidad voltimétrica, sensibilidad. Entonces, la sensibilidad voltimétrica, sus unidades son ohmios por voltio. Y eso es igual a la resistencia del voltímetro sobre, esto voy a yo aclarar, voy a poner sobre escala.
porque esta tensión es escala, ¿no es? Aquí escala o alcance. Entonces, fíjense, la sensibilidad es la resistencia del voltímetro sobre la escala. Entonces, cuando yo quiero encontrar la resistencia del voltímetro, digo, va a ser la sensibilidad del voltímetro multiplicada por la escala. Entonces, esta sensibilidad es lo que me da el fabricante. Por ejemplo, me dice, para tensión en corriente continua o para tensión en corriente alterna. Para tensión en corriente continua me dice que puede ser, digamos, 40 kiloohmios por voltio. En corriente alterna podría ser más baja y me podría tener 4 kiloohmios por voltio. Aquí me estoy tomando un valor. Después revisa. Entonces, esta es la sensibilidad como da. En corriente continua, yo quiero saber su resistencia para un voltímetro que tiene una escala de 10 voltios. Entonces, su sensibilidad será 40 kiloohmios por voltio, multiplico por la escala 10 voltios. Entonces voy a tener 40 por 10, 400 kiloohmios. Su resistencia del voltímetro lo calculo de esta forma. Corresponde a de esa forma. Entonces, cuando yo hago una medición, tengo la información. O sea, no puedo encontrar el error sistemático que cometo por inserción. Bien, un poquito me voy a saltar esto porque esto es con la finalidad, estos son métodos para eliminar los errores que cometemos. Entonces, por ahora voy a hacer un salto al respecto y me voy a ir al error sistemático de método. Entonces, cuando yo hago una medición, en este caso, estoy determinando la corriente de esta resistencia a través de una medición indirecta. Para medir esta resistencia, te aplico la idea. Si conozco la corriente que circula por la resistencia y conozco la tensión, hago la relación y determino, ¿no? Entonces, acá tengo la corrección X, acá voy a llamarle, si gustan, UX. Entonces, esta resistencia RX lo puedo calcular conociendo la tensión X y la corriente X. Entonces, conozco esta resistencia, ¿sí? Entonces, debo medir. Si yo quisiera determinar esta resistencia, debo medir la tensión sobre la resistencia y la corriente. Ah, pero tengo un problema acá. Conecto acá el voltímetro para decir que la resistencia, esta tensión UX, lo mido con el voltímetro, que lo puedo llamar tensión medida. ¿Está bien? Entonces acá digo que la UX es igual a la tensión medida. Pero ¿qué pasa con la corriente IX? Yo necesito IX. Esta corriente IX no lo mide este amperímetro. Este amperímetro lo mide que se llama corriente medida. Esta corriente que mide el amperímetro se parte en dos. Una corriente que va por el voltímetro y otra corriente que va por la resistencia. Entonces, esta corriente va a ser esta corriente medida menos IB. Entonces, la corriente IX va a ser igual a la corriente medida menos la corriente por el voltímetro. Entonces, acá ya hay un error, porque acá ya estoy introduciendo un error. Acá no es el error, porque acá el valor medido es igual al valor verdadero. Acá no. Este UX es la corriente verdadera y la corriente medida es esta. ¿Ya? Entonces acá ya hay un error. Bien. Pero, entonces, esta forma de conexión, a este método
para poder determinar esta resistencia se conoce como método corto o método de conexión corta. ¿Por qué? Porque el voltímetro está sobre. Alguien me dice, pero ya podemos solucionar. Acá le pondremos el amperímetro para que mida la corriente, ¿verdad? Está acá. Esta mide la corriente medida y la tensión medida. Pero ahora el voltímetro está midiendo la tensión sobre la resistencia más la caída de tensión en el. Entonces, la corriente no tiene error, pero sí la tensión. Y a este método de poder determinar se conoce método de conexión larga. Entonces, la forma de conectar este y este introducen errores. Y a eso se conoce como error sistemático de método. Entonces, vamos a ir viendo acá, analizando un poco estos errores. Entonces, acá. Esta es una conexión corta. Yo necesito conocer para tener la resistencia, obtener la resistencia, necesito conocer la corriente y esta tensión que está acá, que llamamos resistencia verdadera. Y la resistencia medida es la relación de la tensión medida sobre la corriente medida. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense ahora acá, la corriente medida es la corriente por el voltímetro más la corriente por la resistencia. Entonces, acá podemos encontrar lo que llamamos el error. Pero primero acá un análisis rápidamente. Este es el valor verdadero y esta es la resistencia verdadera y esta es la resistencia medida. En acá, cuando yo aumento acá un valor, esto va creciendo. Si esto crece, si esto va a crecer, como en este caso, entonces este valor disminuye, ¿no ve? Por eso es que R medida es menor que R verdadera. Pero nosotros vamos a ir a un análisis para ver realmente cuál es el error que se comete cuando yo tengo esta conexión. ¿Cuál es el error cometido cuando tengo esa conexión? Acá solamente me está indicando cuál de ellos es mayor. ¿Es por deficiencia o por aumento, digamos, el valor? Bien, acá está el análisis. Voy a llevarlo un poquito allá para que me dé espacio. Bien, y estamos partiendo desde este punto, que la resistencia medida es U medida sobre I medida. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Para representar la resistencia medida en función de la resistencia verdadera. Entonces, decimos que la tensión medida sobre la corriente. La tensión medida, esta es la tensión medida que mide el voltímetro, es igual a la tensión que tengo acá, que la llamamos UR. Entonces, la tensión medida es igual a la tensión, por eso reemplazamos por la tensión sobre la resistencia. Pero la corriente no. Esta corriente medida es IR más RB. Está reemplazado acá. ¿Estamos? Entonces, ahora, lo que se hace es que esta corriente por el voltímetro, yo conozco. Primero que tengo esta tensión medida, que el voltímetro me indica. Además, ya hemos visto, el fabricante me dice que tiene una resistencia voltímetro que puedo conocer. Entonces, esta corriente IB la puedo determinar. Es la tensión sobre RB. Entonces, acá
la corriente B va a ser igual a la tensión medida sobre RB. Y eso reemplazando acá es lo que estoy obteniendo. Asimismo, acá, fíjense, es tensión medida. Y esta tensión medida es UR sobre RB. Entonces, reemplazando acá, en esta, acá voy a tener UR sobre RB. Entonces, RB lo subo, bueno, primero factorezo como quiera acá, y tengo que la resistencia medida está en función de esto. ¿Por qué? Para poder determinar en función de uno de los valores el error, ¿ya? Entonces, valor, acá está ya refrendado lo que estaba hablando. Entonces, el error relativo, ya voy a cambiar, esto es lo que más vamos a manejar, el error que se comete al medir las resistencias es la resistencia medida menos la resistencia verdadera. La resistencia medida es todo esto menos R, para tener en función de R, por eso hemos hecho eso, ¿ya? Bien, entonces, trabajando acá, el error de método para determinar la resistencia acá está en función de estos valores, ¿ya? Y como verán acá, aparentemente, vamos a quedar ahí. Entonces, el error absoluto, cuando estoy aplicando este método, tiene este valor. El error en por ciento, ahora sí que pongo delante y recién R, sí parece que mejor es. Entonces, reemplazando voy a tener que es también negativo. Es R sobre RB por 100. ¿Ah? Entonces, estos son los errores. Acordarse que son valores negativos. En este caso está en función del valor verdadero y la resistencia voltimétrica. Con el método largo. En el método largo, acá la corriente la mide solamente que la tensión medida es la tensión que existe UR más la caída de tensión que existe acá, que es la corriente medida por su RA. Bien, entonces la resistencia medida dice que es mucho mayor, obviamente acá estoy disminuyendo, mucho mayor que la resistencia. Nada más eso indica acá es lo que vamos a ahora analizar. Vamos a nuevamente expresarla en función de la resistencia medida. La resistencia medida, U medida y medida. U, la tensión medida, es la suma de la tensión UR más la caída que es acá IM por RA. O en este caso tengo que IM es igual a IR. Entonces, por eso está reemplazada en función de IR. Si divido UR sobre IR, es la resistencia verdadera. Y acá simplifica. Por tanto, la resistencia medida en función de estos parámetros es resistencia desconocida más la resistencia del amperímetro. El error es resistencia medida, que es R más RA, menos R. Este y este se van, por tanto, el error absoluto es RA. Si esta RA valdría 0, el error es 0. Entonces, ¿quién me está cometiendo el error acá? El error está siendo influenciada por la resistencia de la pared. Y la resistencia relativa, digo, el error relativo de la resistencia está dado por esta relación, ¿no? Error absoluto sobre valor verdadero por 100. Bien,
Pero acá tenemos que argumentar lo siguiente. Entonces acá estamos teniendo la curva. Voy a ir un poquito atrás. Queremos tener el error relativo por el método largo, por eso L largo está acá y el otro es error relativo corto en % de R. Este está en función de esta resistencia. Este es un valor que no varía, es propio del instrumento, pero esta resistencia yo puedo variar. Yo quiero medir 1 ohmio, 10 ohmios, 100 ohmios, qué sé yo. Vamos a ver un análisis en ese aspecto. Entonces tengo, si yo analizo acá el error de conexión corta en % en función de R, acá. Si R es 0, entonces, ¿qué valor me da? Infinito. Estoy por acá. ¿Ya? Si eres grande, todo este valor va a tender a 0. Por tanto, la curva del error en función de la variación de la resistencia tiene esto. Para este método, tenemos en función de R. En este caso es lineal. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá R y acá está el error, conexión corta en %. Si R vale 0, el error vale 0. Si el error va aumentando, esto va aumentando. Entonces tengo dos curvas que están expresadas ahora acá. Este es conexión corta. O método de conexión corta. Digo, este es conexión larga y este es conexión corta, ¿no? Por eso está acá. Y C y este es. Hay un signo negativo acá. Lo único que nos hace es para tener este cruce es que no lo hemos vuelto positivo este. Es lo mismo, o sea, si esta curva en realidad va a ser, perdón, voy a ir atrás, es que no me fijé el signo. Acá no hay problema porque el signo es positivo. Acá, sí, acá es negativo, fíjense. Entonces no es esta curva, perdón. En realidad la curva es así. ¿Ya? Entonces, para que se crucen las líneas es que le han considerado sin este signo. Si no, si consideramos el signo negativo, solamente vamos a tener la otra curva está acá. En un momento dado lo que queremos es que esta distancia sea igual a esta. Entonces, en este punto. Y eso lo consigo si traigo esta curva a este lado. Con esa finalidad, si alguien tiene alguna observación, es por eso que está hecho. Por eso está acá en absoluto, ¿no? Entonces, es corta acá en este punto. Y en este punto hay una resistencia que está dada por este valor. Este es un valor aproximado. Entonces, este valor de resistencia está dada a la raíz de la resistencia del amperímetro por la resistencia del voltímetro raíz de eso. Si queremos emplear un valor exacto, utilizo esta relación. No hay negativo, por eso que no colocaba acá el signo menos, si no tendría resistencia negativa, no tenemos. Entonces, por eso que está, con esto saco el valor exacto, que no difiere mucho. Entonces, a veces aprovechamos el valor aproximado. ¿Con qué finalidad? Bien, entonces me dice, esto me sirve para decir qué método voy a utilizar cuando quiero determinar la resistencia. Método de conexión corta o método de conexión larga. Entonces, si la resistencia que yo voy a medir, R, es mucho mayor que R0, o sea, voy a estar por este lado,
este lado. Entonces, el error que cometería con la conexión larga es esto, casi tendiendo a cero. Si hago la conexión corta, tengo un error. Entonces, cuando tengo esto, entonces debemos hacer la conexión corta. Si R es menor que R0, estoy por acá. Entonces, para cometer error bajos, debo hacer la conexión. Perdón, nadie me dice nada. Este es conexión larga o el método de conexión larga y el método de conexión corta. Entonces, ahora ya tengo claro. Entonces, si me dicen, mida una resistencia de 100 ohms, aproximadamente 100 ohmios, y me dicen que RA vale 10 ohmios y RB vale 100 K ohmios. Entonces, ¿qué método voy a utilizar si estoy queriendo medir nuestra resistencia aproximada? Entonces, saco R0 raíz de RA 10 ohmios por 100 K ohmios raíz de eso. Entonces, agarro la calculadora y digo 10 ohmios por 100 K raíz de eso me sale un K. Un kilo ohmio. Entonces, ¿cuál de estos cumple? ¿Esto o este? Entonces, R0 vale un K. Y la resistencia vale 100. Acá no encaja, acá encaja. Esta resistencia es menor que un K. Por tanto, realizo. Si esto fuera 10K, la resistencia que quiero medir es 10K. Entonces, es mayor que un K. Es mayor que un K. Entonces, utilizo la conexión larga. Bien, acá el ejemplo que estaba hablando. Entonces, 10K, 100K. Miren, cuando utilizo la ecuación exacta, me sale 1005. Y el aproximado me sale 1000 ohmios. Entonces, ahora acá afirma, si R es mucho menor que R0, conexión corta. Si R es mucho mayor que R0, conexión larga. A este largo, conexión larga. A este lado, conexión corta. Bien, y acá un ejemplo. Bien, voy a quedar ahí. Nos vemos el viernes. Inge, un favor, ¿puede mostrar las primeras diapositivas, por favor? ¿Perdón? ¿Puede mostrar las primeras diapositivas, por favor? ¿La conexión, cómo? ¿Positiva? No, las primeras diapositivas. Vas a disculpar, estoy muy alejado. Ahora sí, dime. Le decía si puede mostrarnos las primeras diapositivas otra vez, por favor. Ya. Gracias. ¿Hasta dónde me dices? ¿Está bien, Inge? ¿Hay? Sí, Inge. Ya, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué aclaración? No, solo quería visualizar las diapositivas para poder completarme. Voy a subir, ya, pero de todas formas está bien. Voy a subir haciendo algunas correcciones. Van a soportarme un poquito. Voy a modificar un poquito. Pero de todas formas, ténganlo esto y van a comparar con el que voy a subirlo. ¿Ya? No se preocupe. Está bien, Inge. Muchas gracias.
Ok, ok. Bien, entonces nos vemos la próxima clase. Nos vemos mañana, ¿no? Gracias, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge.